De Gillette Fusión 5 con 5 filos. Distribuidor exclusivo Gillette, Alco, Sociedad Anónima. Blas Parera 6648. Ricardo Porta. Hola Ricardo, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Vos sos informal o no sos informal en el trabajo? ¿Vos sos un trabajador informal o sos privado? Informal. El periodista tiene que ser informal. Tiene que estar atento a reacomodarse, a cambiar por ahí hasta de engañar, no hacer ir para un lado y amagar de ir para un lado y sorprender ir para el otro. Eso tiene que ser un periodista. Bueno, pero vos has estado en las dos veredas, desde lo privado y de los empleados, de los dos. Totalmente. Ha transitado los dos. Totalmente. Sí, por supuesto. Por Bien. supuesto, claro que sí. Bueno, Ricardo, estamos en este miércoles lluvioso, digo bien, miércoles con expectativa futbolera, ¿podemos decir? No. Hoy los voy a sorprender. A ver. Yo le decía a Martín, no les diga nada. Le envié a Martín un video para sorprenderlo. Bien. Pero quiero fundamentar. Buenos días para todos primero, querido Dani, a la mesa, a los miles de oyentes que tenemos, ¿no? Estoy compartiendo un mate en este momento con Mirta aquí en mi casa y bueno, se está terminando el agua del termo y quiero fundamentarlo. En el 1986, el año del Campeonato Mundial de México, fue el año que más viajé yo, porque estuve 50 días en México. Siempre José María Muñoz, el Gordo Muñoz, me elegía a mí para compartir la sede de Argentina, porque él transmitía los partidos de la selección argentina y yo los de los rivales de Argentina entre sí. Al mes siguiente, exactamente, volé a California, porque en Pasadena jugaba el resto de América con la conducción técnica de Carlos Vilardo frente al resto del mundo, que lo conducía Beckenbauer, ¿no? O sea, los dos técnicos que se habían enfrentado en la finalísima en Distrito Federal, en el Azteca. Y en diciembre, y aquí va la anécdota y el disparador, fui a relatar con Radio Rivadavia de Buenos Aires, con José María Muñoz y Néstor Ibarra de comentarista. Yo hacía borde de campo en ese momento, pero tomábamos la transmisión por LT9, la finalísima de River y de Steaua de Bucarest en Tokio. Y entonces la anécdota es que nos agasajó la comisión directiva de River a través de su presidente, en ese momento Hugo Santilli, 1986, reitero, del siglo pasado, y habremos sido 20 periodistas, vamos a suponer que con los dirigentes, bueno, era una mesa de 30 más o menos personas, y estaban bien dispuestas porque no estábamos enfrentados a ninguno de los comensales, todos estábamos en un cuadrado ahí, así se había tendido la mesa. Y asistí a un diálogo, un contrapunto entre dos maestros, Cherkis Vialo, de Argentina, y Néstor Ibarra, que era el comentarista de Radio Rivadavia en ese momento. Bueno, la esencia fue que lo quiso ningunear a Néstor Ibarra, Cherkis Vialo, como que no estaba empapado de la última noticia vamos a poner, de fútbol, del partido que iba a jugar River a las pocas horas de esa cena. Perdón. Entonces Néstor Ibarra le dice: lo que sucede, querido Ernesto, es que vos no salís de la pelotita, tu mundo es la pelotita. Yo en cambio salgo de ella, me abro al mundo. Y aquí, por ejemplo, en Tokio, tengo la oportunidad de conocer otra cultura, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese aprendizaje que tuve en ese día, o en esa noche, mejor dicho, la aplico para todos los órdenes de mi vida, ¿no? Y no me ha ido mal. Y es por eso que hoy elegí no hablar de Spam, no hablar de Godano, no hablar de Madelón, no hablar de Martín Minella, de ninguno de los jugadores, no hablar de Colón, ni de Unión, ni de Colón. Y quiero compartir con ustedes esta reflexión del Papa Francisco. A ver, Martín. Algo que el machismo es malo. Y a veces el celibato te puede llevar a un machismo. Un cura que no sabe trabajar con las mujeres, le falta algo, no está maduro. El Vaticano era muy machista todo, pero parte de la cultura, no es culpa de nadie, siempre se hizo así. Ahora están trabajando más. Un ejemplo,
El Consejo de la Economía son 6 cardenales y 6 laicos. Los laicos, todos varones, por supuesto. Hubo que renovar y puse un varón y 5 mujeres. La cosa cambió así. Había que nombrar vicegobernador en el Vaticano. El gobernador es el cardenal, tiene 80 y... No tiene 80, tiene 78 más o menos, ¿no? El cardenal Vergés, un español, capacísimo. Había sido secretario del cardenal Pironi, un hombre de mucha experiencia, ama la Argentina. Y en vez de poner un vicegobernador, puse una vicegobernadora. Y él se siente mucho más ayudado porque resuelven, las mujeres resuelven y resuelven bien. Una vez recibí a una jefa de gobierno de altísimo nivel, madre de familia, profesional, y después se dedicó a la política y le está yendo bien. Y le pregunté cómo había hecho para resolver un conflicto muy difícil que había habido en ese lugar. Nadie lo podía resolver y ella se las arregló para recibir. La respuesta fue esta, creo que puede ayudar mucho, sobre que es una mujer. Me miró, silencio. ¿Cómo hacemos las mamás? ¿Qué quiso decir? No sé. Pero como hacemos las mamás, resolvió el problema. Tienen otra metodología las mujeres. Tienen un sentido del tiempo, de la espera, de la paciencia diverso al hombre. Esto no hace disminuir al hombre, son distintos y tienen que complementarse. ¿Cómo lo vamos a extrañar? Sí. ¿Cómo lo vamos a extrañar? Por Dios. El valor de las mujeres, querida Mesa. Las mujeres tienen algo que nosotros no tenemos. Pero hay que ser inteligente como el Papa Francisco, ¿no? Con semejante responsabilidad y darse cuenta él de ese cambio, ¿no? Bien. Quiero compartir con ustedes, a ver la opinión. Denme una opinión, muchachos, ¿qué dicen, ustedes, chicos? por favor. Coincido plenamente. También coincido en esto de complementarse, nada, que queda renga la mesa si falta una parte, si falta una pata, y bueno, lo expresa muy bien, y esos cambios, también yendo a los cambios culturales que implementó Bergoglio en la iglesia, también hizo mucho bien para afuera, porque si lo hace el jefe de una institución que, como él decía, de cultura machista, bueno, de ahí para abajo marca la vara. Aparte, pensar en la importancia que tiene la mujer dentro de la iglesia. Totalmente. Sin hablar de las monjas, no estoy yendo puntualmente a eso. ¿Cuántas catequistas, cuántas personas que se encargan de que una misa se pueda desarrollar de la forma que se desarrolla, que generalmente son mujeres? Por supuesto, claro que sí. ¿Nachito? No, Richard, sí, a ver, creo que estamos todos de acuerdo con el rol de la mujer. Creo que uno difícilmente se imagina la vida sin tener alrededor las mujeres de su vida, ¿no? Es realmente complicado. ¿Cómo sería uno? Por lo menos en mi caso, con lo que te ordenan, con lo que lo resolutiva que pueden ser en ciertas circunstancias, y creo que también es recíproco, ¿no? Sí. Porque siempre uno se presta o uno también da lo que recibe. Entonces es esa cuestión complementaria, bien lo decía Francisco, que bueno, nos necesitamos mutuamente para sobrevivir y para, sobre todo, para llegar a un punto. Creo que es necesario los dos puntos de vista que son totalmente diferentes y totalmente complementarios. Fíjate, Ricardo, que cómo es el tema, que a vos se te terminó seguramente el agua, como decías, y Mirta ya te la repuso o no te la repuso. Está en eso. ¿Viste cómo es el tema? Claro. Y no me equivoqué. Como le contestó la monja al Papa, ¿no? Y dice, son cosas que hacen las mamás, que hacemos las mamás. Pero ella seguramente no habrá sido mamá, sino que lo aprendió de su madre, ¿no? Es así. Bueno, qué lindo esto que trajiste en este miércoles lluvioso. Yo sabía. Y tengo el regalito también, ¿eh? Bueno. Que va en ese camino. Bueno. También con Eduardo Galeano. A ver qué nos dice Eduardo Galeano, Martín. El viaje de la vida. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo.
al principio de sus días los bebés manotean como buscando a alguien. Y otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que al fin de sus días los viejos en agonía también mueven los brazos como buscando a alguien. Y yo creo que por más vueltas que le demos al asunto y por más palabras que le pongamos a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Bien. Qué bien, Sí. Qué pensamiento. ¿Qué más aportar a lo que dijo? Pero claro, querido, contundente. Bueno, ahora sí, Sí. preguntita de Unión y Colón ahí. Mirá, yo, digamos, mucho más de lo que aportamos en estos últimos días, creo que no. Sí pensar un poco, yo apuesto la ficha, aunque Nacho en su momento me dijo que no, yo apuesto y digo que el partido con Boca es ganable. Sí, a ver, si Unión plantea el primer tiempo como lo planteó en el último partido, es totalmente ganable. O por lo menos tenerse un Por punto. supuesto. Es accesible, lógicamente. Si no ocurre ningún accidente futbolístico, ¿no? Ujú. Yo creo que eso, es ganable, no sé si accesible. Accesible a ver, es un partido complicado, Ricardo, más allá de que sea Boca y Pero por supuesto. más allá de que esté en la situación en la que Pero está. tenés razón. Bien, Nachito, ahí, bien. Una cosa es accesible y otra cosa es ganable. Ganable es porque es la naturaleza del fútbol. Un equipo que se está haciendo el descenso le puede ganar Claro. al que va a ser el campeón, por ejemplo, porque Sí. así son las reglas del fútbol, ¿no? No existe equipo imbatible. No, claro, a partir de ahí sí. Muy bien. Por ahí el Está rival, bien. Boca está confiado, dice, somos más que Unión, perdón, iba a decir Colón. Más que Unión. Boca no puede estar confiado porque Bueno. no puede asentarse en ninguna de las últimas actuaciones, Bueno, Dani. qué sé O yo. sea, Es Boca piensa en Boca. una cuestión de actitud, Eduardo Ricardo. Boca Por ahí piensa ellos en Boca, están, no piensa en claro, Unión. están confiadísimos y dicen, a Unión le ganamos. Sí, por supuesto. Como le iban Y a en cuanto ganar a Colón, a Local hay City, ¿no? que esperar que se encienda el Pulga, ¿no? Hay que esperar que se encienda el Pulga, que con una jugada puede cambiar. Pero hay que esperar, lógicamente. Y es lo que dice, en definitiva, Eduardo Galeano, ¿no? El viaje de la vida transcurre entre dos aleteos, entre el del bebé y el viejo. Ha sido una satisfacción, muchachos, compartir esta mesa con ustedes, ¿eh? Dale, Ricardo, nos encontramos mañana, ¿te parece? Te dejo un abrazo grande. Por supuesto, claro que sí.